Polymer Chain Reaction, o en español, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver si te lo pongo así. Ah, sí, ¿verdad? Y a todo esto, ¿qué es la PCR? La PCR se considera una de las técnicas más sensibles y específicas de las pruebas moleculares. Fue desarrollada en 1986 por el Dr. Karim Mullis en los laboratorios de Cetour Corporation en Estados Unidos, lo que lo hizo valedor del Premio Nobel en 1993. ¿Qué? Sí, un premio Nobel. La idea se fundamentó con la necesidad de obtener un gran número de copias de fragmentos específicos de ADN de manera rápida y económica. Se basa en la replicación exponencial in vitro de una molécula de ADN genómico o ADN complementario, mediante ciclos repetitivos que constan de 3 temperaturas. En cada ciclo, las moléculas se duplican hasta que los reactivos se agotan. La longitud del producto amplificado es delimitado por los iniciadores. Estos deben ser específicos y no formar estructuras ni hibridaciones inespecíficas entre ellos u otra parte de la cadena. ¿Cuáles son las características de la aplicación in vitro y requerimientos para la PCR? Uno de ellos es la síntesis de cadena, que sigue la dirección de 5'-3', ya que requiere de un nucleótido con el extremo 3' libre que proporciona el grupo hidroxilo para la adición del siguiente nucleótido y así formar un enlace fosfodiéster. También se requiere una cadena de ADN genómico complementario de molde, una enzima ADN Pol, cofactores necesarios para la actividad correcta de la ADN Pol, desoxinucleótidos y oligonucleótidos o primers. ADN Pol. Su función es polimerizar una nueva cadena de ADN tomando como molde otra ya existente. Debido a que cada ciclo de la PCR se lleva la mezcla de reacción a temperaturas de 95 grados, se requiere la ADN Pol para soportar estas temperaturas. La concentración de Taq Pol es de 1 a 2.5 de unidades sobre reacción de PCR. La tasa de error en la incorporación de bases es de 4 por 10 a la menos 4 y esta enzima es capaz de polimerizar un promedio de 1000 nucleótidos por minuto. Hablando del ADN molde, se requiere de una sola molécula que sirva de molde para la amplificación de ADN o de ADN genómico. Para ampliar ARN, antes de la PCR se requiere realizar una retrotranscripción, lo cual permitirá convertir el ARN en ADN complementario, menos lábil que una cadena de ARN. El ADN complementario se puede manejar con mayor facilidad y en el caso de la aplicación de ADN complementario obtenido en la retrotranscripción, durante los primeros ciclos de la PCR se realiza la síntesis de la cadena complementaria del ADN complementario, lo que permitirá la aplicación de la secuencia como ADN de doble cadena en los ciclos posteriores de la PCR. Los desoxinucleótidos. Estos son para poder sintetizar la nueva hebra de ADN. Los desoxinucleótidos libres se encuentran en su forma trifosfatada, la cual es la estructura molecular necesaria para estabilizar y para proporcionar el grupo fosfato con el que se formará el enlace fosfodiéster en la unión nucleótido-nucleótido. La concentración óptima es de 50 y 200 unidades moleculares para sintetizar de 6.5 a 25 unidades moleculares de ADN. El amortiguador. Este va a proporcionar el pH y concentraciones de sales adecuadas para la correcta función de la ADN Pol. Maneja un pH de 8.4 y está compuesto por tris-HCl y KCl. El cloruro de magnesio. El magnesio actúa como cofactor de la ADN Pol. La concentración es entre 1.0 y 2.5 milimolares. Los iniciadores son una secuencia específica. Reconocen secuencias blanco en el ADN molde y en PCR convencional se usan un par de iniciadores para delimitar los extremos del producto a amplificar. Estos van a proporcionar un extremo 3' libre al que se añaden los nucleótidos consecutivos mediante enlaces fosfodiéster. Así la ADN Pol inicia la polimerización en dirección 5' a 3'. Existen iniciadores en sentido, que estos son complementarios y antiparalelos a la cadena 3', 5' del ADN molde y van a originar una cadena en sentido 5', 3'. Y existen los iniciadores antisentidos, que son complementarios y antiparalelos a la cadena 5', 3' del ADN molde y van a originar una cadena de sentido 3', 5'. Ahora vamos a hablar del esquema de la PCR, que incluye los siguientes pasos. 1. Inicio de la desnaturalización. 2. Ciclos de amplificación que se desglosan en temperatura de desnaturalización, de alineamiento y de extensión.
3. Amplificación final y 4. Almacenamiento temporal. Para llevar a cabo este proceso se necesita de un termociclador que tiene la función de cambiar la temperatura de la muestra en cuestión de segundos, ya que cuenta con resistencia eléctrica de una placa metálica que distribuye la temperatura en tiempos programados que van de 4 a 96 grados centígrados. Las PCR que se incuban son soluciones acuosas, por lo que este equipo tiene una placa que funciona como tapa y mantiene la temperatura a 103 grados centígrados para evitar condensación y que la concentración de solutos se modifique. Comenzamos con el inicio de la desnaturalización, que se realiza a 95 grados centígrados por 5 minutos al inicio para desnaturalizar la doble cadena de ADN cisgenómico o romper las estructuras secundarias del ADN si es complementario. Después siguen los ciclos de amplificación, que estos se repiten por 30 a 35 ocasiones. Sigue la desnaturalización, que se realiza a 95 grados centígrados por 30 segundos y desnaturaliza la doble cadena o rompe las estructuras secundarias, lo que permite la entrada de los primers a la cadena molde. Después sigue la alineación, que se realiza entre 55 y 60 grados centígrados, donde los iniciadores hibridan, esto quiere decir que generan energía cinética para que las cadenas busquen su complementaria y formen puentes de hidrógeno, dejando el extremo 3'OH para añadir nucleótidos. Después sigue la extensión, que se realiza a la temperatura óptima para que la ADN polimerasa funcione. En el caso de Taq polimerasa se utiliza a 72 grados centígrados. Después sigue amplificación final, que la temperatura de 72 grados se deja por 5 minutos, permitiendo que la polimerasa termine la extensión de productos a los que está unida. Y por último, almacenamiento temporal, que es el ciclo final a 4 grados centígrados por varias horas, permitiendo conservar los productos de PCR hasta que se retiren. Cantidad del producto de PCR. Teóricamente, en cada uno de los ciclos de amplificación se duplica la cantidad de producto inicial, pero el producto de PCR depende del número inicial de copias del molde de ADN, por lo que se aplica la fórmula que indica que si se parte del doble de moléculas iniciales de ADN, se obtendrá el doble de producto. En esta fórmula, P significa número de moléculas producto de PCR, N número de ciclos y T número de copias inicial de la molécula molde. La técnica de PCR es altamente sensible y específica. Bajo las condiciones y diseño de los primers se puede obtener hasta el 100% de especificidad, pero es complicado ya que hay múltiples factores como por ejemplo la selección de un sistema adecuado del producto, diseño correcto de primers y sondas, calidad de la muestra, control de inhibidores, contaminación ambiental y con otros productos, optimización de las condiciones, concentración de reactivos y el termociclador utilizado. Por ello es importante su control y manejo, ya que una PCR puede proporcionar un diagnóstico temprano, pues tan solo con pocas copias del genoma de un patógeno puede determinarse su presencia. Ahora vamos a hablar de las diversas modalidades de la técnica PCR. La PCR convencional detecta el producto de amplificación mediante electroforesis por una banda. La intensidad de esta se considera proporcional a la cantidad de producto amplificado y longitud interpolando contra un marcador de peso molecular. Se puede utilizar un software y medición semicuantitativa para medir la intensidad de la banda o utilizando la semicuantificación con un gen constitutivo, el cual su expresión es constante y no se altera por enfermedad o condiciones fisiológicas. Con el valor de intensidad, los datos se normalizan respecto al gen y se calcula mediante la intensidad relativa del gen de interés entre el del gen constitutivo. La PCR cualitativa permite detectar la presencia o ausencia de un fragmento de ADN determinado. Se utiliza para diagnóstico de enfermedades infecciosas. La PCR semicuantitativa permite conocer los niveles de expresión de un gen en particular y normalizar los niveles de este con los encontrados en un gen constitutivo. Así, el índice que se obtenga indicará la expresión real del gen, permitiendo compararse con otras muestras. PCR cuantitativa. El producto de la PCR es cuantificable, así que va a permitir reportar en números absolutos la cantidad de un microorganismo o del ARN mensajero de un gen. Para la cuantificación absoluta, se amplifica una curva con muestras de concentración conocidas del ADN que se quiere analizar. Los resultados se traslapan a los valores de la curva y se va a conocer la concentración. PCR múltiple. Puede ser de varias regiones o de varios genes.
Se realiza la amplificación de más de un fragmento de ADN en una sola reacción de PCR, con 2 o más juegos de primers, cada uno para cada gen. Va a ahorrar tiempo y reactivos, pero el diseño de primers debe de ser el adecuado para que no se complementen entre ellos. Se puede utilizar para búsqueda de lesiones, mutaciones y polimorfismos en un solo gen o en varios. PCR in situ. Se realiza en una muestra de tejido embebida en parafina, en una laminilla o congelada y cortada en criostato. En la laminilla se añaden los reactivos y se colocan en un termociclador especial, ya que debe de tener ranuras para colocar las laminillas. Permite saber qué tipo celular presente en un tejido expresa un determinado gen o cuál célula está infectada por un patógeno. PCR anidada, Nested PCR. Proporciona mayor sensibilidad al amplificar las secuencias de ADN en 2 rondas de amplificación con distintos primers en cada una. Primero se realiza una PCR con iniciadores externos para amplificar la región de ADN extensa, que contiene el segmento diana. Después, este sirve de molde para una segunda PCR con iniciadores internos, anidados, para amplificar la región más pequeña. Por esto, la longitud del producto será menor. PCR selectiva. Detecta genes silvestres o mutados. Se diseñarán primers capaces de hibridar solamente en secuencias con presencia de una mutación, por lo que si está ausente no se da el producto de PCR. Como control, se produce una PCR con primers diseñados para la amplificación, cuyos resultados deben coincidir con los primers que van a amplificar la mutación. Serán homocigatos si estos tienen una de 2 reacciones positivas, y heterocígenos si ambas son positivas. PCR en tiempo real. La reacción de amplificación es la misma, lo que cambia es el método de detección del producto amplificado y su temporalidad. La detección de las copias del producto se da al mismo tiempo que sucede la amplificación mediante intercalados. Un láser que detecta fluorocromos acoplados a primers o a una sonda híbrida en medio de los primers que degrada y libera el fluorocromo por acción exonucleasa de 3' a 5' de la polimerasa. Mediante la detección de la fluorescencia liberada durante la reacción de amplificación, puede medirse la cantidad de ADN sintetizado en cada momento, ya que es proporcional y permite conocer la cinética de amplificación, y la temperatura de alineación-extensión es la misma y se unifica. Esto se logra porque la temperatura óptima de la enzima AmpliTag Gold es de 60 grados centígrados y más el diseño de los primers se da la alineación adecuada a la misma temperatura y se reduce su tiempo de reacción. Algunos sistemas de detección por fluorescencia pueden ser iniciadores marcados por fluoroforos, sondas específicas marcadas con fluorocromos o agentes intercalares fluorescentes como CyberGreen o CyberSafe. En el PCR real con sondas Tachman se hace lo mismo que en las demás, solo que los primers van a tener modificaciones. Habrá un fluorocromos, que es una molécula que brilla por una longitud, que estará acoplado al extremo 5' silenciado. El otro es el quencher. Este es de referencia pasiva y absorberá la luz, la atrapará o la apagará. Estos primers están diseñados para amplificar fragmentos de entre 60 y 150 pares de bases. Antes de que la sonda híbrida sea amplificada y que libere fluorocromo, se debe degradar la sonda por la acción de la exonucleasa 5', 3' del ADN pol. Las zonas Tachman se basarán en el método Fried. Ahora, continuando con la PCR en tiempo real con un primer LUTS, se fundamenta que uno de los iniciadores está marcado con un fluoróforo. Cuando el iniciador híbrida con la cadena en blanco, este es excitado, lo que da como resultado un incremento significativo de la señal fluorescencia que el láser detecta. En resumen, un iniciador fluoróforo excitado es igual a un incremento de la señal de fluorescencia. Para la amplificación con el primer LUTS se emplea una enzima llamada Tag Platinum ADN, por lo que se activa solamente después del hot start inicialmente de la PCR, todo esto a 5 minutos a 95 grados centígrados. El mix va a contener triaminometano, hidrocloruro, cloruro de potasio,
6 milimolares de cloruro de magnesio, 400 micromoles de desoxiguanina trifosfato, 400 micromoles de desoxiadenosina trifosfato, 800 micromoles de desoxiuridina trifosfato, UMG, 1 micromol de fluorocromo ROTS y estabilizadores. Ahora, para las aplicaciones de la PCR se pueden utilizar para detección de patógenos infecciosos como virus, bacterias o hongos, para la amplificación de segmentos para su análisis mediante huella de ADN, para mediciones forenses, para detección de mutaciones, para análisis de la expresión génica, para determinación de carga viral, entre muchas otras cosas. Ahora, el diagnóstico como aplicación de la PCR. La PCR ha evolucionado como una técnica fundamental en el diagnóstico médico debido a su accesibilidad económica para la mayoría de los laboratorios. Es capaz de amplificar segmentos con mutaciones conocidas o desconocidas que posteriormente pueden ser secuenciadas. Esta capacidad ha sido crucial para diagnosticar y correlacionar variaciones genéticas con enfermedades. En el ámbito de las enfermedades adquiridas, la detección de genomas patógenos es la aplicación diagnosticada más común de la PCR. Debido a su alta sensibilidad, permite detectar incluso unas pocas copias del genoma, lo que resulta fundamental en las etapas iniciales de la infección. Por lo tanto, la PCR posibilita un diagnóstico temprano, lo que es vulnerable en la identificación precoz de las enfermedades.